Muy buenos días, tardes, a noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno, fundador de Zion International University, y bienvenidos al programa Reconciliando Ciencia y Religión. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es la Torre de Babel y la lingüística histórica. Gracias por los que en ese momento están conectados, también a la comunidad de sordos y pues a todos ustedes que están pendientes de esas transmisiones. De una vez a las personas que están en línea, se va a poner un link para que ustedes puedan dejar sus preguntas y eso pues me ayudará también a preparar esas transmisiones. Y tal vez si tenemos tiempo hoy, contestar algunas preguntas que haya en el chat. Entonces desde ya pueden ir colocando sus preguntas sobre el tema de hoy. Bien, entonces para comenzar, ese tema es uno de los temas más debatidos, digamos, en la academia. Yo les voy a presentar a ustedes un poco lo que dice pues el texto sagrado y lo que dice la lingüística en este caso. En comenzar, quiero recordarles a ustedes que la Torre de Babel es una narración que se encuentra en Génesis y como para resumir, es que dice que todos hablaban una sola lengua y estaban construyendo una torre y que Dios vio eso y decidió confundir sus lenguas, no sea que fueran llegar pues a lograr su objetivo. Y que precisamente a raíz de esa confusión de lenguas es por la tierra. Eso es más o menos como el resumen, obviamente tiene más detalles, pero yo los invito a que ustedes lo lean para que sepan de qué se trata. Como dato curioso para que ustedes sepan, existe una versión mesopotámica de la Torre de Babel. Esta versión mesopotámica es politeísta, es decir, intervienen varios dioses. Uno de esos dioses es el dios Enki de las lenguas. En el hecho de que ellos quieran construir una torre que llegase al cielo, sino tiene como otro motivo. Pero es muy parecida a la versión del libro de Génesis. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque muchas personas que desconocen que existe una versión mesopotámica de la Torre de Babel. Ahora, ¿qué dicen los lingüistas? Ustedes saben que la lingüística es el estudio del lenguaje. Hay una rama de la lingüística que estudia precisamente el desarrollo de las lenguas. Y esa lingüística histórica pues estudia las lenguas, cómo evolucionaron con el tiempo, cómo han clasificado las lenguas, ¿sí? Y parte del estudio de la lingüística es precisamente el estudio de la escritura. Hasta el día de hoy, digamos que oficialmente se dice que la cuna de la civilización es precisamente Sumeria. De eso hemos hablado muchas veces, precisamente donde queda la ciudad de Ur, la famosa Ur de donde había salido Abraham. Entonces, esa es la cuna de la civilización. Obviamente, posteriormente a esto, pues han encontrado otros tipos de escritura mucho más antiguos que el sumerio, que aún pues hace parte como de los enigmas de la historia. Pero bueno, de esos temas se hablará en otra ocasión. Lo importante es que ustedes sepan que oficialmente, según la historia universal, la cuna de la civilización es Sumeria. Allí los sumerios inventaron la escritura y los lingüistas, pues basados en toda la escritura, o más bien en todos los, digamos, en todas las tabletas de arcilla que encontraron, pueden entender un poco la evolución, por lo menos de la escritura. La escritura evolucionó después del habla, es decir, uno empieza a hablar primero y luego uno aprende a escribir. Es muy difícil para un lingüista poder saber cuáles fueron las primeras lenguas, porque es muy difícil, no hay un registro, no hay una evidencia. Lo máximo que se puede hacer es con las lenguas actuales hacer una reconstrucción por medio del estudio profundo de las lenguas, que es obviamente la gramática, la fonética, y poder reconstruir, irnos hacia atrás para poder entender cómo eran esas primeras lenguas.
Entonces los lingüistas hablan de las protolenguas. Protolenguas significa que fueron las primeras. Y para los lingüistas, como cosa curiosa, no existió una lengua primaria y que de ahí se derivaron varias, sino que existieron varios grupos de protolenguas en diferentes áreas geográficas y que de esas áreas geográficas, digamos que se expandieron. Yo encontré, les voy a mostrar una imagen, a ver si la encuentro por aquí, sobre eso que les estoy hablando. Bueno, ustedes incluso la pueden. A propósito, yo puse esta imagen detrás mío que es el Sigurat de Ur. ¿Por qué? Porque yo les había hablado a ustedes que la ciudad de Ur pues es de donde salió Abraham y se encuentra este Sigurat, que es un templo piramidal, muy parecido a los templos, por ejemplo, que se encuentran en México. Entonces hay muchos historiadores que piensan que esto es la famosa Torre de Babel, ¿sí? Un sigurat. Y pues tenemos las ruinas en Irak. Entonces, volviendo acá, yo les quería mostrar a ustedes unas imágenes. Quería mostrarles esta imagen acá para que ustedes entiendan un poco a lo que yo me refiero. Entonces, esto es para que ustedes entiendan un poco cómo los lingüistas digamos que han clasificado todas las lenguas en familias. Entonces hay como un árbol genealógico de lenguas, ¿sí? Una de las grandes familias que de allí, digamos, se desprenden lenguas europeas y las lenguas de indoarianas, y que ustedes ven, por ejemplo, el indoeuropeo, ¿sí? Cómo se despliega y salen todas esas otras lenguas. Y también hay otro grupo de lenguas, las lenguas, digamos, del norte de Europa, ¿sí? Es decir, digamos, lo que quiero explicarles a ustedes es que existen familias de lenguas localizadas en diferentes partes del mundo y de ahí se empezaron a desprender todas las lenguas. Una de esas lenguas se llama la familia de lenguas semíticas. Ustedes lo pueden encontrar por internet. Este grupo de lenguas semíticas, vamos a mirar este nos sirve. A mí me gusta mucho pues mostrarle imágenes que se entiende como más. Las lenguas semíticas, curiosamente, son las lenguas que surgieron precisamente en el Medio Oriente. Entonces, este grupo de lenguas pues la subdividen en tres partes. En las lenguas orientales, que es toda la parte que está en verde, si ustedes se alcanzan a ver, pues es prácticamente toda la Mesopotamia, en donde tenemos lenguas muy importantes como el acadio, acá. Precisamente en esta zona es donde queda Sumeria y acá es donde queda la ciudad de Ur. Por eso, más o menos se puede decir que Abraham pudo haber existido en la época de la dinastía de Ur III, que seguramente era una época en donde el acadio ya existía y seguramente él hablaba acadio. Y en el norte, que es Aram, aquí queda Aram, la famosa Aram bíblica, precisamente de ahí vienen los arameos, entonces acá tenemos la lengua aramea. Pero si ustedes ven, eso que está en rojo es el segundo subgrupo de lenguas semíticas, que lo llaman aquí central, ¿sí? Precisamente el arameo está allí, es decir, parece que las lenguas orientales semíticas con las centrales semíticas como que se unen en ese punto. Es muy interesante tener eso en cuenta y precisamente tenemos el arameo. Y también tenemos las lenguas cananeas.
¿sí? Como ustedes lo ven acá, arameo, cananeo. Acá tenemos las lenguas cananeas. ¿Cuáles son las lenguas cananeas? Son varias. Entonces tenemos, por ejemplo, el amonita, el moabita, el edomita, el filisteo, ¿sí? Y bueno, muchísimas otras lenguas. Y entre ellas tenemos la lengua de los israelitas, ¿sí? Y de esa lengua de los israelitas surge el hebreo, ¿sí? Es decir, el hebreo para los lingüistas es una lengua clasificada dentro de las lenguas cananeas y más o menos surge más o menos hacia el año 1000 antes de Cristo. 1200 antes de Cristo surge esa lengua hebrea, ¿sí? ¿Por qué? Según los indicios de escritura hebrea y obviamente comparándola con las otras lenguas primas, ¿sí? Más o menos 1200 antes de Cristo. Entonces aquí tenemos esa lengua. Y el tercer subgrupo de las lenguas semíticas, pues es las lenguas meridionales, que es al sur de la península arábiga e incluso en esa parte de África. Todas esas lenguas son semíticas, es decir, vienen de una protolengua, de una primera lengua, ojo lo que estoy diciendo, de una primera lengua, y de ahí se distribuyeron. Quiere decir que su gramática y su léxico es muy parecido, o sea, hay cosas muy parecidas entre ellas. Piensen, por ejemplo, en las lenguas romances. Las lenguas romances pasa exactamente lo mismo. Las lenguas romances, ustedes tienen el español, el italiano, el francés, el portugués, bueno, digamos que esas lenguas tienen muchas cosas en común porque todas nacen del latín. Entonces, por eso es fácil entre los que hablamos esas lenguas aprender nuestras lenguas. Aprender inglés es más difícil porque inglés pertenece a otra familia de lenguas y así sucesivamente. Entonces, los lingüistas lo que hacen es estudiar las lenguas modernas semíticas de esos tres subgrupos, ¿sí? Y hacer un rastreo y poder casi que reconstruir la famosa protolengua. La pregunta es, ¿cuál fue la lengua originaria de las lenguas semíticas? Eso es lo que se pregunta un lingüista, ¿sí? Entonces, con todo esto que les estoy diciendo, es para que ustedes entiendan que para los lingüistas, la Torre de Babel hay que interpretarla de otra manera. La palabra Babel es la versión hebrea de la palabra Babili, que es una palabra acadia, precisamente de la lengua acadia. Y Babili significa la puerta de los dioses. Eso significa, Ili significa dioses en acadio, Babili. Y de ahí pasó al hebreo como Babel. ¿Sí? El acadio es una de las primeras lenguas semíticas, es mucho más antigua que el hebreo. Y hay muchos escritos en acadio. ¿Sí? Y actualmente se estudia el acadio en muchas universidades. Los asiriólogos estudian acadio en universidades como Estados Unidos o Inglaterra. Ustedes van a ver cursos en acadio y en sumerio, que obviamente el sumerio no es una lengua, no es una lengua semítica, es una lengua aislada y extinta. Y es anterior a acadio y se hablaba en esta misma zona. Y lo curioso es que no se sabe qué ocurrió, por qué primero teníamos la lengua sumeria y de repente surge el acadio, surge el babilonio, ¿sí? O sea, de repente nace una nueva familia de lenguas que no tienen ninguna semejanza gramatical con el sumerio, ¿sí? Entonces, uno podría sospechar que ese cambio podría estar relacionado con lo que pasó en la Torre de Babel, ¿sí? Entonces, por eso hay muchos lingüistas que dicen, por un lado, no, digamos que el lingüista, pues obviamente es una ciencia, o sea, el lingüista se basa en la ciencia, en la evidencia, ¿sí? Y pues todo gira en torno precisamente a la evolución. Entonces, muchos lingüistas lo leen diferente. Dice, seguramente algo pasó en esta zona del mundo en donde se hablaba una lengua,
supongamos que sea el sumerio, y de repente empezaron a surgir estas lenguas semíticas como el acadio, ¿sí? Ahí pasó algo, ¿sí? Y puede que esté relacionado con la construcción de un sigurat, ¿sí? Porque, claro, los que escribieron o el que escribió el relato de Babel, porque no solamente fue el relato de Babel, sino también el relato mesopotámico de Enki, el dios Enki, que es un relato también sobre confusión de lenguas, prácticamente hablan de lo mismo, o sea, de que hubo una intervención divina para confundir el habla de las personas, ¿sí? Entonces, digamos que los que escribieron dicen existía en la tierra una sola lengua, pero pero entonces los lingüistas dicen hay que entenderlo eso desde la perspectiva de los que escribieron en esa época. ¿Cuál era la perspectiva? Que para ellos la única tierra conocida era esta, Mesopotamia, Egipto, ¿sí? O sea, ellos no conocían la India o no conocían que existía Groenlandia, el Polo Norte, el Polo Sur, la Antártida. O sea, esa era la tierra desconocida y existían esos continentes y esos otros lugares del mundo. Pero para ellos la tierra conocida era esto. Es decir, digamos que es como otra perspectiva para entender ese relato y que pueda encajar con lo que dice la lingüística, ¿sí? Yo espero que ustedes bueno, yo espero que yo me esté haciendo entender el por qué un lingüista no toma literal esa narrativa de la Torre de Babel, sino que tiene que encajarlo según la evidencia lingüística que tenemos, que es la que les estoy mostrando hoy. Entonces, digamos ya para cerrar, ya les expliqué a ustedes que en el Génesis tenemos una narración sobre la Torre de Babel, también tenemos una versión mesopotámica de la Torre de Babel. Ya les expliqué lo que dice la lingüística histórica sobre las familias, la familia semítica de lenguas, ¿sí? Y la posibilidad de que la Torre de Babel, que se cuenta tanto en la versión bíblica como en la versión mesopotámica, de pronto está más relacionada con algo que ocurrió aquí en el sur, entre la transición entre la lengua sumeria y el acadio, ¿sí? Y lo más curioso aún es que cuando se analiza los tres hijos de Noé, dice Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet, la distribución geográfica es un poco parecida a la distribución geográfica de las lenguas semíticas, ¿sí? Muy parecida. Entonces, eso es lo que podemos decir hasta ahora para, digamos, para poder reconciliar, en este caso, la ciencia y la religión en el punto que estamos hablando sobre la Torre de Babel. Bien. Recuerden dejar sus preguntas. Espero les haya gustado. Y bueno, voy a ver si tenemos alguna pregunta al respecto de este tema. Voy a volverles a mostrar la imagen de... Ah, bueno, otra cosa que quería mostrarles rápidamente es esto. Quiero mostrarles una línea de tiempo reconstruida por los lingüistas. Esta es la historia oficial, lo que les estoy mostrando acá. Entonces, según la historia universal, la historia oficial, más o menos hace 300.000 años es cuando aparece el Homo sapiens, o sea, el hombre moderno, o sea, nosotros, ¿sí? Y tenemos la evidencia cuando se analizan los cráneos
digamos, estos cráneos de estos Homo sapiens de hace 300.000 años más o menos, se dan cuenta que ellos podían hablar, es decir, hay una adquisición fisiológica de la capacidad de habla. Obviamente, los lingüistas no pueden decir qué idioma hablaban hace 300.000 años, es imposible saberlo, ¿sí? Pero lo que se sabe es que hablaban, ¿sí? Y aquí hacemos un salto hasta alrededor del año 30.000 antes de Cristo. Alrededor del año 30.000 antes de Cristo, imagínense todo ese tiempo. Sabemos que hablaban, no sabemos qué hablaban, pero hablaban, ¿sí? Y en el 30.000 tenemos las primeras pinturas rupestres en Europa. Ustedes lo pueden ver por internet, ustedes ponen pinturas rupestres y van a ver unas pinturas bonitas en cavernas. Hacia el año 20.000 antes de Cristo, tenemos, digamos que tenemos todo como una etapa, según esto del 20.000 al 6.500 antes de Cristo, en donde tenemos un sistema mnemotécnico. Por ejemplo, en huesos en África, es decir, en África encontraron, hagan de cuenta como si estuvieran haciendo contabilidad, pero lo ponían en huesos de monos. Eso lo han encontrado interesante, ¿no? Y más o menos aquí hacemos un salto hacia el año 3000. Acá en el año 3000 antes de Cristo tenemos la primera forma de escritura. Entonces miren todo el tiempo que pasó. Por eso es muy difícil decir cuál fue la primera lengua. Es muy difícil. No sabemos. ¿Sí? Lo único que podemos, o sea, el lingüista lo único que puede saber es reconstruir las lenguas hasta más o menos el año 3000 y mirar la protolengua de la lengua semítica que se hablaba en Mesopotamia. Entonces, lo máximo hasta donde podemos saber es que tenemos la primera escritura cuneiforme en sumerio, ¿sí? Luego surgió la escritura jeroglífica en Egipto. O sea, el sumerio, la escritura cuneiforme es más antigua que la egipcia, ¿sí? Luego de la egipcia surgió la escritura del Valle del Indo en la India, ¿sí? Y luego surgió la escritura fenicia. Y yo les había dicho a ustedes que la escritura fenicia se desarrolló de un alfabeto que se inventaron y que se encontró en el Sinaí, en Canaán, que se llama el proto-sinaítico. Ese fue el primer alfabeto inventado en el mundo. Y los fenicios, digamos que hicieron, o sea, como que adaptaron ese proto-sinaítico y de ahí surgió la escritura fenicia. Y estamos hablando que todo eso pasó a partir del año 3000 antes de Cristo, ¿sí? Hacia el 1500 antes de Cristo aparece la escritura logográfica en China, o sea, mucho tiempo después. Hacia el 1200 la escritura micénica, que eso ya estamos hablando de Grecia, de las islas griegas. Y en el año 800 pues aparece el alfabeto griego, ¿sí? Y como les había dicho a ustedes, la primera evidencia de escritura hebrea aparece más o menos entre el año 1200 y 1000 antes de Cristo, ¿sí? Pero hasta el día de hoy se considera que el sumerio es la lengua escrita más antigua del mundo encontrada, que data más o menos de hacia el 3000 antes de Cristo, por ahí incluso hasta 3500 antes de Cristo. ¿Qué lengua se hablaba antes? No hay evidencia, nadie sabe, ¿sí? Lo único que se sabe es que para esta época pues se hablaba el sumerio, porque la escritura pues es la representación obviamente escrita de una lengua hablada. Entonces, lo máximo que se sabe es que se hablaba sumerio. Y luego, después del sumerio, el acadio como una de las primeras lenguas semíticas. Entonces, ya con eso hacemos el resumen. Con esto hacemos el resumen y bueno, vamos a ver si tenemos más preguntas. Y como les había dicho, el sigurat, a ver si lo tenemos acá.
El Sigurat, si ustedes entran a internet y ustedes buscan Sigurat, bueno, aquí está, el Sigurat de Ur, ahí aparecen todas las imágenes del Sigurat de Ur, ahí están. Bueno, pues infortunadamente se nos acabó el tiempo. Espero les haya gustado. Sigan leyendo, sigan investigando. Y los espero para la próxima emisión para tener más temas interesantes. Yo les hablo Iván Darío Moreno. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo y nos vemos en otra edición. Hasta luego.